Buenos días, querida audiencia de Radio Noticias Cuenca, en este viernes 27 de noviembre del 2020. Día lluvioso, oscuro, frío. Esperemos que el temporal y el clima mejore para todos. Hoy tenemos en el programa de Opinión Ciudadana un distinguido y destacado profesional, el licenciado en comunicación, Luis Pastor Herrera, gerente general de Advance Consultora, quien nos va a comentar sobre la temática económica de consumo que está viviendo el país y el mundo entero. Damos la más cordial y respetuosa y bienvenida a nuestro queridísimo amigo y distinguido profesional Luis Pastor Herrera a Radio Noticias Cuenca y al programa de los viernes de Opinión Ciudadana. Bienvenido y tu saludo, mi querido Luis. Buen día, Marcelito, qué gusto saludarle, muchas gracias por la invitación y pues saludar a todos los oyentes de Radio Noticias Cuenca y en el programa Opinión Ciudadana. Siempre un gusto y gracias nuevamente por la invitación. Lucho, por favor, es legítima la curiosidad mía y es legítima la curiosidad de la opinión ciudadana. ¿Quién es Luis Pastor Herrera? Bueno, Luis Pastor Herrera es un hombre que se ha dedicado ya por 20 años a los temas relativos de la investigación de mercados, a la investigación del consumo. Tengo 2 hijos, mi esposa Andrea Vázquez y mis hijos Alejandro y Mateo. Y ¿tu esposa? Andrea Vázquez, y mis hijos Alejandro y Mateo. Y pues con Advance Consultora trabajando a nivel de todo el país para empresas de diferentes rubros. Hemos podido trabajar para bancos, para empresas de retail, para organismos digamos como el PNUD, como la Organización Internacional de Migrantes para las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, gracias a Dios para empresas multinacionales también que nos han contratado y nos siguen contratando y con las que hemos venido trabajando ya un buen tiempo. ¿Dónde están las oficinas ubicadas aquí en Cuenca? Bueno, nuestra matriz, nosotros somos orgullosamente cuencanos, 100% cuencanos. Las oficinas principales están en el sector de las Chirimoyas, por la avenida Paucarbamba. Nuestra oficina en Cuenca y nuestra oficina en Quito, que está ubicada en la República y Romipamba. Es allí donde estamos con nuestra oficina también en Quito. Dime, ¿tú eres cuencano, Lucho? No, yo soy quiteño, pero vivo 25 años en Cuenca y soy más cuencano que el Motepillo. Absolutamente cuencano. Qué lindo. Qué bien saber, señores y señoras, quién es Luis Pastor Herrera, este quiteño que está radicado más de 25 años, casado con una hermosa y distinguida mujer cuencana, con 2 niños, y dedicado, como ustedes acaban de escuchar, pues a la consultoría. Tiene un ámbito muy amplio el trabajo profesional que viene desarrollando. Y, por supuesto, con mucha honorabilidad, con mucho éxito, con mucho profesionalismo. El tema de hoy, Lucho, queremos conversar por la necesidad de capacitarnos, de instruirnos, de comportarnos bien, de proceder con sabiduría, con la prudencia del caso, en esta época del COVID, de la pandemia, el consumo en tiempo de pandemia. ¿Cómo debemos proceder? ¿Qué debemos hacer? Correcto. ¿Cuál es la normativa de conducta que tú profesionalmente y la empresa que tú dignamente gerencias nos recomiendas? Bueno, primero comentarles, a ver, que nosotros hemos venido monitoreando, bueno, ya por muchos años las tendencias de consumo en el Ecuador, y justamente en pandemia hemos hecho 3 olas de medición para entender qué es lo que está pasando con el consumidor ecuatoriano.
Y de ello hemos visto cuando le preguntamos a los consumidores en qué aspectos cree que va a dejar cambios permanentes la pandemia. Lo primero que nos dicen es que nos va a enseñar a tener más higiene, ¿sí? Va a haber un cambio de hábitos en que nos vamos a volver más cuidadosos en lo que es el lavado de manos, desinfección, etcétera. Y este es un cambio que yo creo que se va a quedar permanente, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que vamos a comenzar a comprar más categorías de productos, por ejemplo, categorías como el jabón de tocador, ¿sí? Categorías como los de gel desinfectante, alcohol. Entonces son categorías que se van a quedar. Recordemos, antes de la epidemia de la H1N1, uno no tenía la costumbre, nadie, en ningún lugar le vendían un gel desinfectante para manos. Y a partir de la H1N1 se comenzó a vender el jabón desinfectante y muchas personas lo adoptaron y se quedaron con ese comportamiento de llevar su gelcito, tocaban algo y se desinfectaban. Pues ahora va a pasar eso mismo, pero con mucha más fuerza, con muchísima más fuerza. Casi obligatorio. Exactamente, entonces el consumo de ciertas categorías de productos va a incrementarse. Todo lo que son artículos de limpieza también para el hogar, desinfectantes, etcétera, va a incrementarse mucho más. Y el otro tema que es importante es que el segundo cambio permanente que nos dicen los consumidores que se va a generar es mayor cuidado de la salud, ¿sí? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el cuidado de la salud, ¿en qué ha redundado? En que se consuman más productos que tienden a cuidar la salud, pero en formato OTC. ¿Qué son los productos OTC? Son aquellos productos que no necesitan una receta médica para ser comprados y que se pueden encontrar, por ejemplo, en supermercados, en farmacias. Entonces, suplementos vitamínicos, por ejemplo, ¿sí? Ha tenido un crecimiento importante la compra de suplementos vitamina C, por ejemplo, o cierto tipo de medicamentos que dicen que te ayudan a estimular tu sistema inmunológico, a activar más tus defensas, y ese es un tema que se ha crecido mucho el consumo de este tipo de productos, los tés de jengibre, etcétera. Entonces, ese es otro cambio en el que probablemente nos habituemos más a consumir este tipo de suplementos vitamínicos en pos de buscar estar más protegidos del virus, ¿sí? Ese es otro cambio interesante. El tercer cambio interesante que nos dicen los consumidores que creen que se quedará es mayor unión familiar. ¿Por qué? Porque claro, el confinamiento te ha llevado a que compartas muchos momentos que ya no estabas compartiendo. En el confinamiento se comenzaron a realizar otro tipo de actividades que conllevan unión familiar. Pensemos que en los días en que más álgidos de la pandemia, en que estuvimos confinados, mucha gente comenzó a hacer el pan en la casa, comenzaron a hacer pizzas en casa, comenzó la familia a cocinar junta, y ese es un comportamiento que le encontramos del gusto, digámoslo así. Ha sido una actividad interesante hacer pan, ha sido una actividad interesante hacer tortas, ha sido una actividad interesante hacer algún tipo de actividad en familia. Entonces, como que ese es un comportamiento que se nos va a quedar un poco más ahora, ¿sí? Y el otro comportamiento es tener más conciencia sobre las enfermedades, es decir, vamos a ser un poquito más cuidadosos, que viene de la mano con lo que decíamos antes, más higiene y también mayor compra de productos que nos ayuden a cuidar la salud, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que se advierten en el consumo. Hay cosas que son interesantes, porque en el consumo también vemos que hay más personas que ahora están prefiriendo utilizar plataformas digitales, por ejemplo, para hacer sus transacciones bancarias o para hacer sus compras. ¿Eso en qué va a redundar? Que va a ser un hábito que ya se te quede. Hay personas que no eran muy asiduas de utilizar una plataforma digital, por ejemplo, bancaria, por miedo a un fraude digital o temerosas de usar su tarjeta de crédito para un pago, pero en la pandemia no te tocó de otra. O sea, no tuviste alternativa y aprendiste a hacerlo. Y como que dices, interesante, ya no tengo que irme al banco para sacar dinero y depositarlo en otra cuenta, puedo hacerlo a través de mi plataforma digital. Interesante que si no tengo tiempo no me voy al supermercado, puedo comprar online y me vienen y me dejan en la casa. Entonces, ese tipo de hábitos también van a tener un impacto, y es que ya estamos, digamos, más en la línea de lo digital. Hemos dado un salto fuerte hacia lo digital y por tanto
a lo mejor ya no va a ser como antes que salíamos al supermercado, a lo mejor ya pedimos de la casa. El delivery ha crecido mucho, las entregas a domicilio es un canal importante para las empresas actualmente. Entonces ese también es otro hábito que se va a quedar porque te genera comodidad. No tienes tiempo, pides a casa. Antes, ¿qué es lo que pedíamos? Normalmente pedíamos únicamente comida ya preparada, una pizza, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora ya puedes pedir casi de todo por delivery. Alimentos para preparar, alimentos frescos, puedes pedir fruta en delivery, puedes pedir carne en delivery, puedes pedir casi todo a domicilio. Y ese también es un comportamiento muy interesante que se va a quedar. Tema de... es un tema básicamente porque el comportamiento general va a ser un cierto temor o un cierto recelo a salir de casa. ¿Cuál es el sitio donde el consumidor se siente absolutamente seguro? Su casa. Porque en tu casa tienes controlado quiénes están dentro, son tu familia, sabes cómo está de limpia tu casa, sabes cómo desinfectaste tu casa. El lugar de mayor seguridad para el consumidor es su casa. Pero si tienes que salir al banco, si tienes que salir a hacer algún tipo de diligencia, algún tipo de trámite, te genera una inseguridad. Entonces, entendiendo que el lugar de mayor seguridad es la casa, hay gente que está desarrollando lo que se conoce como agorafobia, que es miedo a salir, miedo al mercado. Viene del griego agorafobia, miedo al mercado, que es miedo a sitios concurridos. Entonces ese miedo a sitios concurridos va a hacer que cada vez más personas comiencen a pedir a domicilio, salir lo estrictamente necesario. Pensemos que hay grupos que son más vulnerables al COVID, aunque todos tenemos que cuidarnos, todos estamos expuestos, pero hay un riesgo mayor, por ejemplo, personas de tercera edad, personas con preexistencias como diabetes, etcétera, sobrepeso. Entonces esas personas van a tener un poquito se lo van a pensar más cuando tengan que salir, y a lo mejor van a comenzar a pedir más cosas a domicilio, van a usar mucho más plataformas digitales, y creo que ese es un cambio muy interesante en el mercado. Con atención te hemos escuchado, Luis, tal vez una problemática para el segmento de la población adulta mayor. No manejan la tecnología como los jóvenes o los mismos niños. Entonces, de pronto, esa parte complica un poquito el encierro. Las virtudes y las ventajas del encierro, de la vida en las cuatro paredes del hogar, dicho en el mejor de los sentidos, la convivencia, el diálogo, la comunicación, todo lo que acabas tú de decir es cierto, pero obviamente el obligarse a manejar o a ponerse en contacto con la tecnología para las personas de la tercera edad se dificulta un poquito, se obliga de alguna manera el familiar que está cerca del adulto mayor a enseñarle este manejo. El otro aspecto que nos preocupa y que muy probablemente el próximo viernes va a estar un médico psiquiatra justamente por la alteración que sufre la psiquis, el sistema nervioso del ser humano, en sentirse, en el buen sentido de la palabra, algo encerrado. El temor al salir a la calle, el temor a salir de su casa, por el mercado, por el supermercado, por el banco, por la farmacia, por las medicinas, por la urgencia del caso, estrictamente también con los cuidados del caso. Entonces, eso me gustaría que puntualices alguna recomendación, porque la gente joven está en ventaja en ese sentido. La gente mayor estamos en desventaja, porque no dominamos la tecnología como hacen los jóvenes. Obviamente, yo que salgo todos los días, salgo con todos los cuidados cumpliendo. Uno, la higiene, la mascarilla, el lavado de manos, el evitar el contagio. Pero sí hay un poquito, no sé si tú en tu profesión y en tu empresa conoces algo del aumento y del crecimiento, por ejemplo, de los fármacos de la ansiedad, de la depresión.
A ver, muy concuerdo con lo que usted dice, Marcelito. Hay un tema que es importante y es que ahí está el reto para las empresas, el que las plataformas sean amigables, sean accesibles, no solamente para los segmentos más jóvenes, sino que sean accesibles también para los segmentos de adultos mayores. Entonces ahí es un tema importante el trabajar en hacer plataformas simples, plataformas amigables, plataformas con un diseño responsive que puedan usarlo desde un teléfono móvil sin problema, a lo mejor con menús más grandes de manera que sea más fácil de poderlos leer, de poderlos ver. Creo que en eso todavía estamos en deuda con un segmento grande de la población que es del adulto mayor y que creo que ¿qué porcentaje ahora será aproximadamente? Adultos mayores estamos hablando de que son cerca del 15% de la población del Ecuador. En el país. En el país. Sí, entonces es un segmento grande, porque si trasladamos eso... ¿Y ese porcentaje se mantiene en la ciudad de Cuenca, Azuay? Es a nivel país y normalmente va a ir más o menos por allí, pero creo que es un tema importante el darles la facilidad a este segmento de mercado, a estos consumidores adultos mayores, de poder usar esas plataformas. Entonces creo que todavía estamos en un reto. Hay plataformas que son muy, muy interesantes, pero por muy completas se vuelven muy complejas. Claro. Y ahí tenemos que trabajar todavía en hacerlas más sencillas. Por el otro lado, en el aspecto que usted comentaba, cuando hablábamos de mayor cuidado de la salud y todo lo que son consumo de temas de OTCs, de esos medicamentos que no necesitan receta para comprarse, también ha habido un incremento en todo lo que son medicamentos que no necesitan receta para controlar la ansiedad. Sí, todo lo que son medicamentos basados en valeriana, etcétera, ha tenido también un incremento fuerte porque, claro, nos vimos en un shock de un cambio de nuestro estilo de vida que fue inmediato. Muchas personas han perdido su empleo, otras personas han tenido una reducción importante en sus ingresos. Y otras personas han tenido que multiplicar sus actividades, porque pensemos, un papá o una mamá que está haciendo teletrabajo, pero ahora tiene que estar a su vez pendiente de las clases de sus hijos, que eso antes ellos iban a la escuela y el niño pues ahí estaba con su profesor. Ahora tienes que estar pendiente de la conexión, que se te cayó el internet, que no escucha lo que está diciendo el profesor. Entonces se ha incrementado el número de tareas que de cierta manera tenemos que hacer, y eso que ha conllevado una angustia, a un incremento de estrés. Sí, entonces entre los medicamentos OTC que también han tenido un incremento es todo lo que se ha relacionado con control de ansiedad y estrés. Sí, este es un tema que es importante, porque también hay otro tema. 92% de los consumidores nos dice que va a tener que controlar más sus gastos en el futuro. Entonces estamos pensando en mucho control de gastos, porque claro, si nuestro ingreso se redujo, también tengo que reducir el gasto, y estamos volviendo a valorar más las cosas esenciales, ¿sí? Por ejemplo, 76% de los consumidores nos dice que va a tener que comprar marcas más baratas de las que habitualmente compraba. Entonces voy a ir, si a lo mejor compraba queso mozzarella, a lo mejor ya comienzo a comprar queso fresco, que es más económico, o migro de una marca más premium a una marca más económica. Entonces, claro, estamos en una situación, una economía de guerra. Estamos en una economía de guerra, volviendo a ciertos aspectos de compra básica. También entendiendo que no tenemos tantas opciones para distracción como consumidores. Se nos han cerrado cines. Ahora, bueno, ya están más activos, pero aún así tienes un poco de recelo de ir. Limitado. Ciertos temas de diversión, irte a un bar, no lo haces como lo hacías antes. Salir a tomar alguna bebida alcohólica o no alcohólica con los amigos, tampoco lo puede hacer. Entonces, claro, hemos restringido distracción, hemos incrementado preocupación. Un café, una cafetería se ha disminuido. Entonces, justamente ese cambio de hábitos te lleva más encierro, más actividades que tienes que hacer, aunque estés encerrado en casa. Por otro lado, el tema de menores opciones de distracción. Por ejemplo, las reuniones familiares han disminuido. Se ha disminuido mucho, e incluso las pocas reuniones, disminución del número de personas, de asistentes. Así es. Entonces, eso conlleva a un estrés realmente en el consumidor. Cito bien tu explicación y tu comentario. ¿Qué sabes tú de última data sobre
el advenimiento de las vacunas? Bueno, el último estudio que tenemos, 67% de la gente dice que sí se vacunaría con 67%. Confianza. 67% que se vacunaría con confianza. Y el otro 33% nos dice que esperaría primero a ver qué pasa con la vacuna para podérsela aplicar. Sí, entonces, claro, a ver, aquí hay un tema que es interesante y es mucho de la procedencia de la vacuna es la procedencia, justamente. Mucha gente dice, bueno, a ver, si viene una vacuna de Estados Unidos, si viene una vacuna de Europa, pues a lo mejor con más confianza. Si viene de otros orígenes, de otros países, pues me espero un poquito, más bien veo cómo reaccionan los primeros vacunados y ahí sí me aplicaría la vacuna. Pero ahí tenemos un 67% que dice que sí, que se le aplicaría con confianza de primera, y un 33%, casi uno de cada tres, que dice, no, yo voy a esperar un poco, a ver cómo van los primeros vacunados, ver que todo vaya bien, y ahí sí yo me aplicaré la vacuna. ¿Y qué noticias tenemos para el Ecuador? ¿Cuándo tendríamos? El gobierno dice, no sé si será 100% creíble, que es el primer trimestre que vienen las primeras dosis de vacunas. ¿Tú conoces algo sobre...? Bueno, nada más las noticias que justamente van en el sentido de que el gobierno ha anunciado que para el primer trimestre tendríamos ya las vacunas de aquí. Habría que ver realmente, porque las vacunas están en fase de prueba, hay unas que están más adelantadas que otras, y también la logística de entrega y distribución, a ver cómo se realiza para ver si realmente podemos tenerlas ya disponibles y aplicándose el primer trimestre. Ahí es un tema más bien de una expectativa, cuestión política, pero sin embargo, claro, hay un tema que es importante ante la expectativa de que ya cuando se han anunciado los resultados de la eficacia de las vacunas, de las pruebas de las vacunas, las bolsas mundiales han comenzado a recuperarse un poco, porque ya se vislumbra como una luz al final del túnel. Entonces sí ha habido una cierta recuperación en cuanto a la confianza del consumidor, en cuanto a la recuperación de los precios de las acciones de las empresas, pero todavía hay que ver, porque realmente como hay determinadas fases, por ejemplo, hasta que lleguen al país y se comiencen a aplicar, no sabemos efectivamente cuánto tiempo pase. Se habla de las vacunas que curarían y que inmunizarían un 95% en el mejor de los casos. La Pfizer, por ejemplo, habla sobre una comprobación y una eficacia de un 95%. Hay otras que hablan de hasta de un 70%. Entonces, ¿qué nos comentas tú de eso? ¿Realmente hay tanta diferencia entre un laboratorio con otro laboratorio? Bueno, en realidad, bueno, no soy médico para poder dar una opinión al respecto, pero sí creo que justamente ese factor que usted menciona incide en este 33% de personas que nos dicen, yo voy a esperar a ver qué pasa con las vacunas, no me aplicaría la vacuna de primero, sí, más bien voy a esperar un poquito a ver cómo funciona, qué está pasando. Entonces eso obviamente lo que va a influir es el momento en que si tenemos una vacuna que realmente sea eficaz, vamos a poder reactivar muchas actividades económicas, y eso va a tener ya una dinamización de la economía. Sin embargo, claro, sin entrar también en análisis políticos, el próximo año que tenemos es un año electoral, que de cierta manera los años electorales hacen que cierto tipo de inversiones, por ejemplo, alguien está pensando en desarrollar un proyecto inmobiliario y dice, a ver, bueno, esperaré un poquito a ver qué pasa. Sí, entonces la economía se mueve mucho por expectativas. Y claro, en este caso la expectativa es saber quién será el futuro presidente del Ecuador, para ver cómo me muevo en ese nuevo entorno, en esa nueva situación política, y eso va a frenar tal vez un poco el consumo o el desarrollo de proyectos de inversión que sean de cierta envergadura, de cierta magnitud. Lucho, se habla mucho ahora en esta época, se ha desarrollado mucho el Black Friday. Correcto. ¿Cuán desarrollado está esta modalidad de descuentos, de comercio, de la economía en el país? Bueno, el Black Friday yo creería que comenzó a desarrollarse unos 6 años atrás aproximadamente. Claro,
básicamente lo que se ha visto tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday, por ejemplo, son nuevas oportunidades de venta. Sí, normalmente para ciertas categorías de productos, por ejemplo, era muy importante el Día de la Madre y la Navidad. Para otros era el Día del Padre y la Navidad. Y otras categorías de productos estacionales, por ejemplo, calzado escolar, inicio de clases en la sierra, inicio de clases en la costa. Y hay productos que son como más lineales, ¿no? Por ejemplo, productos básicos como leche, azúcar, su consumo no es, si bien tiene algunos picos y caídas, pero digamos es más, no tiene tanta estacionalidad. El Black Friday, ¿qué es lo que buscó? Encontrar una nueva oportunidad comercial. Y yo diría que hace 6, 7 años en el país, pues comenzaron a desarrollarse ya los tipos de promociones. Ahora, en los últimos años han cogido mucha fuerza, y es así que esos picos de venta que, por ejemplo, había en diciembre, prácticamente se están trasladando a noviembre. Es decir, ya no compro el regalo para la Navidad los primeros días de diciembre hasta el 15 de diciembre, sino lo compro en noviembre y lo tengo guardado, aprovechando los descuentos del Black Friday. Sí, entonces yo creo que es una oportunidad interesante para poder activar en algo la economía. El consumo sí se ha ido reactivando. Por ejemplo, si analizamos los consumos con tarjetas de crédito, aproximadamente en el Ecuador se estaba consumiendo con tarjetas de crédito casi 1.700 millones de dólares, ¿sí? 1.700 millones de dólares. Sin embargo, cayó en abril y mayo mensual. Sin embargo, en abril y mayo tuvimos una reducción para caer casi a la mitad, ¿sí? en el consumo, que fueron los 2 meses fuertes de la pandemia, y luego en junio, julio y agosto ya se ve una recuperación en el número, en el consumo, tanto en monto como en número de transacciones con tarjeta de crédito. Entonces, creo yo que el Black Friday va a ayudar. Estos son datos de Asobanca, de la Asociación de Bancos. Entonces, creo que el Black Friday sí va a ayudar a activar la economía. Sin embargo, el patrón de comportamiento a lo mejor va a variar. No tanta gente va a ir a comprar en la tienda, sino mucha gente lo hará online. Y justamente tenemos alguna información interesante de Black Friday. Por ejemplo, tenemos que el 34% de los encuestados hicimos en todo el país, en todo el Ecuador. 54. El 34% de los encuestados hicimos 1000 encuestas, y el 34% nos dice que sí tiene pensado comprar en Black Friday, un 28% que no, y un 38% nos dice que todavía no sabe si va a comprar o no. ¿Sí? Pero tenemos 1 de cada 3 que nos dice que sí, que seguro va a comprar en Black Friday. Y casi todas las empresas, los comercios, las actividades económicas están con esta modalidad. Sí, justamente les preguntamos qué han pensado comprar, y lo que más piensan comprar los ecuatorianos es, en primer lugar, ropa y calzado. Ropa y calzado es la prioridad. Los segundos tipos de artículos por comprar son equipos electrónicos, por ejemplo, celulares, tablets. Sí, el tercer tipo de productos van a ser artículos de belleza, cuidado personal o perfumes. Y el cuarto, productos para niños y juguetes. Claro, justamente lo que conversábamos, ¿no? Adelantar la compra navideña. Entonces aprovecho y lo compro en Black Friday. Luego, pues, el quinto artículo son electrodomésticos de línea café, como televisores, parlantes. Y luego el sexto son electrodomésticos de línea blanca, como cocinas, refrigeradoras, etcétera. Pero el primero es ropa y calzado. Ropa y calzado. El segundo, equipos electrónicos, celulares, tablets, consolas de videojuegos, etcétera. Lucho, ¿podemos tocar algo del tema, referirnos algo al tema político? ¿Tienen ustedes, la empresa, algún referente del proceso electoral? Bueno, realmente no entramos, no trabajamos en el ámbito político, no hacemos estudios políticos, nos enfocamos mucho más en los estudios del consumidor, ¿sí? Con algunos datos importantes que teníamos acá. Por ejemplo, le preguntamos a las personas que tienen pensado comprar en Black Friday
por dónde lo van a hacer, y el 31% nos dice que lo hará online por internet. El 21% nos dice offline, es decir, que irá al establecimiento, y un 46% que va a hacer ambos, es decir, ¿qué voy a hacer? Veo el artículo en el establecimiento y luego lo compro por internet. Sí, para que lo compro por internet, lo pago y que me entreguen a domicilio mi producto. Entonces, 46% de quienes piensan comprar van a hacer una compra mixta. ¿Por qué? Porque para nosotros como consumidores, un aspecto que es muy importante es poder interactuar con el producto, poder tocarlo, sentirlo, etcétera. Fijémonos que cuando le preguntamos a la gente que por cuál de las siguientes opciones o cuál opción cree que es el mayor obstáculo a la hora de realizar una compra por internet, el primero es el temor a un fraude digital, que me clonen la tarjeta, que me hagan consumos que yo efectivamente no realicé. Pero el segundo es el no poder interactuar con el producto. Entonces, para nosotros como consumidores es muy importante poder mirar, sentir, tocar, manipular el producto para comprarlo. Entonces, por eso teníamos que un 46% de quienes van a hacer compras nos dice, voy a hacer ambas, me voy al almacén y luego compro por internet, o lo contrario, o lo veo en internet, veo qué tal está el precio, prestaciones, características, y voy y lo compro en el establecimiento, pero van a hacer ambas cosas todavía. Y los que nos dicen puro internet, online, 31%. Lucho, debe haber por la pandemia algunos negocios, algunas actividades que deben haberse fortalecido, como otras deben haberse debilitado. ¿Tú puedes referirte a esa área, a esa inquietud que tiene la ciudadanía? Sí, claro, hay diversos tipos de industrias que se han fortalecido. Todo lo que son industrias relativas, por ejemplo, a la elaboración de productos para desinfección, se han fortalecido. Si soy un fabricante de alcohol, si soy un fabricante de gel desinfectante, si soy un fabricante de artículos para limpieza y desinfección del hogar, probablemente he tenido un buen desempeño, ¿sí? Todo lo que son este tipo de medicamentos OTC que decíamos hace un momento OTC son medicamentos que no requieren receta para ser comprados, pero que su oferta es ayudarte a mejorar las defensas, vitamina C, productos a base de jengibre u otro tipo de productos a base de manzanilla, valeriana, que son un poco para control del estrés, también se han visto fortalecidos, sí, porque existe una mayor demanda de este tipo de productos, sí. Digamos que esas pueden ser dos categorías ganadoras. Otra categoría ganadora, sin lugar a dudas, es la de alimentos. La de alimentos, digamos que se ha mantenido, pero ha habido una migración de marcas más premium a marcas más económicas o presentaciones más pequeñas, porque estamos tratando de ahorrar al máximo, ¿sí? Pero otra que se ha fortalecido mucho es el tema de, por ejemplo, contratación de planes de internet, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, en una información que tenemos de la Arcotel, que es el ente que regula los temas de telecomunicaciones. Por ejemplo, el internet en los meses de pandemia tuvo un crecimiento. Las cuentas de internet, tanto fijas como móviles, tuvieron un crecimiento. ¿Y qué más bien tuvo un decrecimiento? Las suscripciones de televisión pagada. Entonces, ¿qué hice? Oye, tenía televisión pagada, tenía internet, oye, voy a cancelar mi plan de televisión pagada y me voy a hacer una actualización de mi plan, y a lo mejor me contrato un poco más de velocidad, porque necesito mayor ancho de banda para que estén para yo hacer teletrabajo y que los niños puedan estudiar, etcétera. Entonces ha habido como una migración allí. A lo mejor perdí suscriptores en televisión pagada, pero esos suscriptores migraron a contratar internet o a mejorar su plan de internet. Por ejemplo, estas cadenas de supermercados, es una buena época para ellos, en términos, sin dar nombre de las empresas, pero la actividad. A ver, yo diría que la actividad en algún momento, claro, también se vio afectada porque tenías una restricción de horarios, es decir, no podías atender en todo el horario que querías. Lo que sí, el ticket promedio creció, es decir, recuerden cuando nos íbamos del supermercado en las épocas más álgidas de la pandemia, todos íbamos bien llenos nuestros carritos porque podíamos salir un día o 2 días de la semana y en ciertos horarios. Entonces, eso sí tuvo un impacto en las cadenas de supermercados,
en que no pude atender todos los horarios en todos los horarios que yo hubiese querido poder atender. Sí, la restricción de movilidad también con las placas por el número en el que terminaba la placa, sí han afectado. Claro, han sido segmentos menos afectados, pero igual sí han tenido su grado de afectación. Recomendaciones finales que haces tú, Lucho, como profesional, como entendido en la materia. ¿Qué recomendaciones haces para el comportamiento de la ciudadanía? Y ahora que estamos en vísperas de un mes que tradicionalmente pues ha sido un mes de familia, un mes religioso, un mes de obsequios, de cenas, de regalos, etcétera. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas que son importantes considerar, ¿no? Y como usted bien dice, Marcelo, es un mes familiar, y este año no va a ser tan familiar, porque a lo mejor el número de personas que asisten sea menor. Hay personas que definitivamente tienen que tener un cuidado mayor por edad o por ciertas preexistencias médicas. Entonces yo diría que mi recomendación, más que como por la experiencia en los temas de investigación de mercado, es que tenemos que seguirnos cuidando, no relajarnos en cuanto a las medidas de cuidado que tenemos. Básicamente por dos temas, ¿no? Un tema es salud, conservar la vida de las personas a quienes queremos, a nuestro entorno familiar, nuestros amigos, etcétera, que es responsabilidad de cada uno, cuidarnos nosotros mismos, por supuesto. Y el otro tema es por un tema económico. Un rebrote fuerte que nos obligue a estar confinados nuevamente, pues la economía no va a aguantar. Sí, estamos en un horizonte que se estimaba, según el Fondo Monetario, que íbamos a decrecer el PIB en aproximadamente un 11%. La última revisión que hicieron la semana pasada indica que la recuperación está un poco mejor de lo que se esperaba, y se espera que decrezcamos un 9,6%. A nivel general, a nivel país. Sí. Entonces, un nuevo confinamiento, si nos descuidamos, un rebrote fuerte que obligue a tomar medidas sanitarias estrictas como las que tuvimos en los meses de marzo, abril y hasta mayo, pues la economía no va a aguantar. Entonces creo que tenemos que cuidarnos por salud, por nuestra vida, por la vida de las personas que queremos, pero también por el aspecto económico, que sigue siendo un aspecto importante. El COVID ha cambiado la vida personal, el estilo de vida personal, el estilo de vida familiar, ha cambiado el estilo de nuestra economía, y por supuesto ahora en época de Navidad y en época de política, a los políticos y a los partidos, a los candidatos, les obliga a actuar y a comportarse y a desarrollar su actividad pública política de una manera completamente diferente de lo que nosotros jamás en nuestra vida habíamos imaginado. Ya no hay las concentraciones, ya no hay los desfiles, ya no hay las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero realmente esperemos que todos hayan aprovechado las recomendaciones, las puntualizaciones que ha hecho nuestro invitado, el licenciado en comunicación, el gerente general principalísimo de la consultora Advance, que su matriz está justamente en nuestra ciudad. Tengamos presente todo el análisis, los comentarios, las recomendaciones, las cifras que él ha hecho en esta mañana referencia para la ciudad, para la provincia, para el país y para el mundo entero, porque como estamos en online y en Facebook, se sintoniza a nivel mundial. Quiero agradecer a la audiencia de la ciudad, de la provincia, del país, y agradecer a Luis Pastor Herrera, querido amigo, distinguido profesional, por haber aceptado nuestra invitación y por la valiosísima información que nos has proporcionado en esta mañana para bien de todos y conocimiento de toda la ciudadanía. Querida ciudadanía, antes de darle el micrófono para su despedida, tengan presente las recomendaciones que hace Luis Pastor y las de bioseguridad.
el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, mejorar nuestra higiene y permanecer el mayor tiempo posible en casa, que será la mejor protección para evitar el mal del COVID-19. Tus palabras finales, mi querido Lucho, y agradeciéndote reiteradamente nuestra programa de Radio Noticias Cuenca y de Opinión Ciudadana, tu presencia en esta mañana. Bueno, agradecer nuevamente a Radio Noticias Cuenca, al programa Opinión Ciudadana. Siempre es un gusto poder visitarles. Muy interesante la forma o el abordaje que hacen de los diferentes contenidos, siempre con una visión interesante, fresca, con una diversidad de criterios, que yo creo que eso es muy importante este momento. Creo que en este tema de la pandemia nadie tiene la verdad absoluta, sino tenemos que ir recogiendo diferentes puntos de vista, diferentes opiniones para crearnos nuestra propia opinión. Y yo creo que en eso es un aporte muy importante el programa de Opinión Ciudadana. Agradecerle a Marcelito y agradecerles a todos los radioescuchas, a todas las personas que han estado conectadas también a sus redes sociales para acompañarlos durante este programa y decirles que tengan un muy buen día. Gracias y buenos días a la ciudadanía, y gracias, Lucho, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Marcelito, un gusto. Y que Dios les cuide y Dios les bendiga a todos.